El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La memoria del arte escénico guarda en sus pliegues silencios cargados de luz, rostros que supieron habitar la pantalla cinematográfica con una elegancia serena y voces que permanecen grabadas en el recuerdo colectivo de todo un país. En la ciudad de Granada, durante las semanas frías del mes de diciembre del año 1934, vino al mundo una niña llamada Elisa Rosario Ruiz Penella. Aquel nacimiento no constituía un hecho aislado en el devenir cotidiano de los días, sino la continuación natural de un torrente creativo que llevaba varias décadas alimentando los escenarios teatrales, los auditorios y las salas de ópera. En el seno de una familia donde la música y la representación constituían la verdadera respiración de cada jornada, la pequeña creció escuchando relatos sobre escenarios lejanos, aplausos atronadores y la magia sutil de la escena. Su abuelo materno, el célebre compositor Manuel Penella Moreno, había escrito páginas imborrables para el teatro lírico y la zarzuela, legando melodías que recorrían el mundo entero con una vitalidad insuperable. De entre todas sus composiciones, la célebre obra titulada El gato montés se erguía como un monumento de pasión, lirismo y tragedia que traspasó todas las fronteras continentales. Aquella atmósfera familiar, constantemente impregnada de solfeo, libretos, violines y partituras, moldeó desde la más temprana infancia la sensibilidad de la joven Elisa, quien miraba el mundo con unos ojos inquietos y atentos a los detalles más sutiles del comportamiento humano. El entorno familiar en el que se crió la pequeña Elisa estaba rodeado por el eco incesante del arte, aunque también atravesado por las complejidades, zozobras y tensiones de un siglo turbulento. A medida que transcurrían los difíciles años de la posguerra española, la Casa Familiar de Madrid se convirtió en un verdadero refugio de cultura donde las voces de la interpretación encontraron su cauce natural. Sin embargo, en aquel hogar no habitaba una sola vocación, sino tres destinos artísticos verdaderamente singulares que terminarían por marcar con letras de oro la historia de la actuación en España. Elisa creció junto a sus queridas hermanas Emma y Terele, compartiendo juegos infantiles, confidencias secretas y anhelos profundos de futuro. Las tres niñas sentían en las venas la llamada imperiosa de los escenarios teatrales, pero comprendieron de manera temprana que cada una de ellas debía forjar una personalidad artística propia, independiente y desligada de cualquier sombra ajena. Cuando llegó el momento crucial de emprender el camino profesional en el mundo del espectáculo, la determinación de no utilizar el primer apellido paterno para evitar comparaciones directas las llevó a tomar decisiones deslumbrantes y poéticas. Emma decidió adoptar el primer apellido materno, Penella, convirtiéndose con los años en una figura imprescindible del teatro clásico y del cine dramático más intenso. Terele optó por rescatar el apellido de su abuela materna, Pávez, transformándose con el paso del tiempo en una fuerza de la naturaleza sobre las tablas y frente a las cámaras. Por su parte, la joven Elisa buscó su propia identidad en la gran obra maestra de su venerado abuelo, eligiendo el nombre artístico de Elisa Montés en claro y amoroso homenaje a aquella composición inmortal que tanto orgullo despertaba en su linaje familiar. Con el distintivo de Elisa Montés como bandera de presentación, la joven actriz inició sus primeros pasos en las tablas teatrales durante los primeros años de la década de los 50. Su presencia en la escena no requería de estridencias ni de gestos exagerados, pues poseía una virtud reservada únicamente a las grandes intérpretes: la capacidad innata de sostener la mirada de la cámara con una sobriedad desarmante y una belleza melancólica, que cautivaba de inmediato al espectador. En aquellos primeros años de constante aprendizaje y disciplina, el teatro le brindó las herramientas fundamentales para dominar la modulación de la voz, el manejo del espacio escénico y la proyección emocional profunda. No obstante, el cine español de aquella época estaba experimentando una gran transformación industrial y buscaba nuevos rostros capaces de conectar con un público ansioso de evasión, belleza y emociones auténticas. El debut cinematográfico de Elisa se produjo a mediados de los años 50, en una etapa dorada para la producción cinematográfica nacional en la que los estudios madrileños trabajaban a un ritmo vertiginoso. Su participación en la película titulada El gato montés supuso una hermosa coincidencia poética, pues encarnó un papel en la adaptación cinematográfica de la misma obra que le había proporcionado su propio nombre de guerra artística. Desde aquel instante luminoso, la cámara cinematográfica descubrió en su rostro una mezcla perfecta de dulzura, elegancia y carácter firme, apta tanto para la comedia amable como para el melodrama de época más exigente. La década de los 50 avanzaba con rapidez y la carrera de Elisa Montés se consolidó de manera
definitiva a través de una sucesión ininterrumpida de rodajes cinematográficos. Una de las obras más emblemáticas de aquel periodo luminoso fue la comedia titulada Las chicas de la Cruz Roja, estrenada a finales de la década de los 50, donde compartió pantalla con algunas de las figuras más queridas y populares de la cinematografía de aquel tiempo. En esa película entrañable, que reflejaba la frescura, el dinamismo y la modernización progresiva de la vida urbana madrileña, Elisa demostró una destreza extraordinaria para el género de la comedia ligera, componiendo un personaje lleno de simpatía, frescura y delicadeza que caló profundamente en el afecto de las grandes masas populares. Los espectadores acudían en masa a los cines de barrio de toda la geografía española y la joven actriz se convirtió de forma rápida en un rostro familiar, respetado y admirado por la pasmosa naturalidad de su trabajo frente a los focos. Sin embargo, lejos de conformarse con el fácil encasillamiento en papeles puramente románticos o cándidos, la actriz buscó desafiar de manera constante sus propios límites interpretativos aceptando proyectos cinematográficos de muy diversa índole. Aceptó papeles que abarcaban desde dramas intensos de ambiente rural hasta comedias costumbristas e historias históricas de época. Películas como Faustina o Diego Corrientes mostraron su enorme ductilidad y su notable capacidad para integrarse en repartos corales con absoluta elegancia y profesionalidad, compartiendo escena con los nombres más venerados del cine español del momento. A medida que la industria cinematográfica europea se transformaba de forma radical durante los años 60, surgieron nuevas y fascinantes oportunidades profesionales que traspasaron con fuerza las fronteras nacionales. España se convirtió gradualmente en el gran plató de rodaje del cine internacional, especialmente para la coproducción de películas de aventuras, dramas históricos y el emergente género del western europeo rodado en tierras mediterráneas. En los paisajes áridos de la provincia de Almería y en los célebres escenarios de los estudios romanos de Cinecittà, Elisa Montes encontró un nuevo y estimulante terreno de expansión para su indiscutible talento. Su versatilidad interpretativa, su dominio del gesto y su notable capacidad de adaptación le permitieron formar parte activa de numerosas producciones internacionales rodadas en varios idiomas. Su trabajo en el mítico western titulado Django, rodado en el año 1966 bajo la hábil dirección del cineasta italiano Sergio Corbucci, protagonizado por el actor Franco Nero, constituye uno de los hitos más reconocidos y celebrados de su brillante proyección internacional. En aquella película sombría, estilizada y revolucionaria para su tiempo, la actriz encarnó a un personaje memorable que dejó una huella imborrable en los aficionados al cine de culto de todo el planeta. Aquella fructífera experiencia en los rodajes almerienses y romanos consolidó su estatus como una intérprete internacional de primer orden, capaz de desenvolverse entre el polvo de los desiertos cinematográficos y los dramas más intensos con una sobriedad y una profesionalidad intachables. Durante esa misma década de febril e incesante actividad laboral, las producciones italianas, francesas y españolas se sucedían sin descanso en la apretada agenda de la actriz. Elisa Montes participó en títulos tan diversos como El proscrito del río Colorado, 7 horas de fuego o Novios 68, abarcando una rica multiplicidad de registros que testimoniaban su enorme resistencia física, su versatilidad artística y su pasión inagotable por el oficio de actuar. Sin embargo, detrás del brillo deslumbrante de los focos, de las grandes pantallas de estreno y de los aplausos de los festivales, la vida personal de Elisa transcurría con una marcada inclinación hacia la discreción, el recato y la búsqueda de una serenidad interior lejos del ruido mediático. A finales de la década de los 50 contrajo matrimonio con el reconocido actor, guionista y director cinematográfico Antonio Ozores, integrante ilustre de una de las dinastías más importantes, longevas y queridas del espectáculo en España. De esa fructífera unión nació su amada hija Emma Ozores, quien con el transcurso de los años heredaría con absoluto orgullo la vocación artística de su estirpe, prolongando el legado interpretativo familiar hasta una nueva generación de espectadores. Aunque el matrimonio entre Elisa y Antonio llegó a su término años más tarde de manera amistosa, ambos mantuvieron siempre un profundo respeto mutuo, un cariño sincero y un compromiso inquebrantable con el bienestar y la formación humana y artística de su hija. La década de los 70 trajo consigo transformaciones progresivas en la trayectoria vital y profesional de la reconocida actriz. Con la madurez vital y el bagaje de cientos de días de rodaje a sus espaldas, Elisa Montes comenzó a seleccionar con mayor detenimiento y pausa sus intervenciones en el cine y en el medio televisivo, priorizando aquellos proyectos de calidad que le permitían conciliar armoniosamente la tranquilidad de la vida
personal con su amada labor artística. No obstante, su presencia periódica en la pequeña pantalla dejó momentos grabados a fuego en la memoria sentimental de varias generaciones de familias españolas. Un ejemplo verdaderamente extraordinario de ello fue su destacada participación en la celebérrima serie de televisión titulada Verano Azul, dirigida por el realizador Antonio Mercero y emitida a comienzos de la década de los años 80. En dicha producción televisiva, que paralizó por completo a todo el país frente al televisor durante las tardes de domingo, Elisa interpretó con maestría el papel de Carmen, la madre de la joven Eva, aportando una presencia cálida, maternal, serena y profundamente humana que encajaba a la perfección con el tono entrañable, reflexivo y nostálgico de la narración popular. A través del medio televisivo, la actriz volvió a entrar con enorme ternura en los hogares de millones de espectadores, demostrando que su capacidad innata para transmitir verdad y emoción permanecía completamente intacta a pesar del paso implacable de los años. A medida que el siglo XX encaraba su tramo final, Elisa Montes tomó la decisión consciente, serena y madura de ir alejándose de manera progresiva de la primera línea de la actividad profesional. Lejos del ajetreo vertiginoso de los estrenos de gala, de la presencia en las revistas del corazón y del acoso constante de las cámaras de televisión, la actriz optó por disfrutar de una existencia sobria, apacible y rodeada por el afecto continuo de su familia cercana y por el reconocimiento silencioso de todos aquellos admiradores que recordaban con gratitud su larga y honesta carrera en las artes escénicas. A diferencia de otras figuras del mundo del espectáculo que buscaban desesperadamente la permanencia en la primera página a cualquier precio, Elisa prefirió conservar una postura de noble dignidad, observando con inmenso orgullo la triunfal evolución artística de su hija Emma sobre las tablas teatrales y en las pantallas, así como los logros profesionales de sus sobrinas, y celebrando en la intimidad cada triunfo de un linaje familiar que continuaba latiendo con fuerza en la cultura española. Las tres admirables hermanas Ruiz Penella, Emma, Terele y Elisa, constituyeron sin duda alguna un caso único, insólito e irrepetible en la historia moderna de la cultura y el arte dramático nacional. Tres mujeres talentosas con nombres artísticos diferentes pero estrechamente unidas por una misma raíz de capacidad interpretativa, fuerza expresiva y devoción absoluta por el trabajo bien hecho. El valioso recuerdo de su figura y de su vasta obra permanece indisolublemente ligado a una época dorada, de esplendor, esfuerzo artesanal y profunda transformación del cine y el teatro españoles. A lo largo de más de medio siglo de trayectoria en el mundo de la interpretación, habiendo participado en más de 50 largometrajes, decenas de obras teatrales clásicas y modernas y múltiples producciones dramáticas para la televisión, Elisa Montes dejó una impronta personal e inconfundible caracterizada siempre por una elegancia natural, una sobriedad expresiva envidiable y un respeto sagrado hacia el oficio de actor. Su mirada intensa, poseedora de una expresividad inolvidable y única, fue testigo privilegiado de la evolución rápida de una industria que pasó gradualmente del blanco y negro al color, de las producciones artesanales rodadas en los viejos platós madrileños a las complejas superproducciones internacionales en parajes naturales. Cada uno de los personajes a los que insufló vida, ya fuera en el marco de una comedia costumbrista de gran éxito popular, en un melodrama desgarrador de época o en los parajes polvorientos e inhóspitos de un western europeo, fue abordado por ella con la misma seriedad rigurosa, el mismo estudio concienzudo del texto y el mismo amor profundo por el detalle más minúsculo. En el tramo final de su existencia terrenal, rodeada por la paz reparadora de su hogar y por la inquebrantable memoria afectiva de un público fiel que jamás la condenó al olvido, la legendaria actriz contemplaba el extenso camino recorrido con la íntima satisfacción de quien ha dedicado cada aliento de su vida con honestidad, generosidad y rigor al sagrado arte de la interpretación. Su paulatino desvanecimiento en el otoño del año 2024 supuso la clausura definitiva de una época gloriosa de la actuación española, dejando tras de sí un legado artístico indestructible que continúa enriqueciendo la historia del cine nacional. Su inolvidable nombre artístico, tomado prestado con veneración de la obra lírica más célebre de su abuelo materno, seguirá resonando con eco inmortal en las salas cinematográficas, en los archivos de la televisión y en el corazón agradecido de todos los amantes de la cultura escénica. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.